persecución al periódico Cuarto Poder en Chiapas fue simplemente el producto de una venganza personal del gobierno de Pablo Salazar contra los directivos del periódico, se equivoca. Claro que hubo venganza y que hubo saña en la persecución contra el periódico y sus propietarios, pero esa persecución fue el punto más alto, pero no el único, de una intensa campaña por controlar a los medios de comunicación en el Estado, al mismo tiempo que se establecían generosos convenios con algunos medios nacionales para intentar ocultar lo que ocurría en Chiapas. Las persecuciones de periodistas en Chiapas en aquellos años fueron sistemáticas. Muchos periodistas fueron encarcelados al considerar que el delito de difamación tenía carácter penal y no civil. Uno de los casos más conocidos dentro del propio periódico Cuarto Poder fue el del autor de la columna Fichero Político, Ángel Mario Xerato, que estuvo preso en 2 ocasiones en el penal de La Mate, sentenciado por el delito de difamación, tras una querella interpuesta por una funcionaria del gobierno estatal. Bueno, Ángel Mario Xerato denunció una irregularidad de una funcionaria del Comité Coordinador de Construcción de Escuelas del Estado de Chiapas, que se había hecho ilícitamente de algunos recursos, y ese fue el motivo por el cual encarcelaron a Ángel Mario Xerato. Él estuvo detenido, recluido en el penal de La Mate, bajo una situación totalmente irregular, porque la persona a la que él denunció, pues ni siquiera se atrevió a carearse con él. Derivado también de estas irregularidades de Pablo Salazar, pues hubo una persecución sumamente violenta durante 6 años en contra de la familia de Conrado de la Cruz Jiménez, propietario del periódico Cuarto Poder, su esposa, la profesora María Morales, que estuvo exiliada inclusive en Miami junto con Conrado de la Cruz, averiguación previa en contra de su hija Ana María de la Cruz Morales, y también un encarcelamiento injusto, que esto es el exceso de la venganza y la persecución y de la utilización del aparato de Estado, con el encarcelamiento de Conrado de la Cruz Morales, el hijo de Conrado de la Cruz Jiménez y María Morales Ruiz, sin que le hubiesen probado durante 3 años y 8 meses de encarcelamiento un solo delito, y prácticamente le vaciaron el Código Penal, y ni así siquiera pudieron probar los delitos de que se le acusaba. Ángel Mario Xerato Flores, periodista del estado de Chiapas en el sur de México, fue detenido de nuevo tras ser acusado de difamación en 2003. Amnistía Internacional considera que esta nueva detención puede constituir acoso judicial y que el caso de este periodista encaja en una práctica constante de intimidación a profesionales del periodismo con el fin de restringir la libertad de expresión. Su detención había venido precedida por una denuncia por difamación presentada por un alto cargo del Estado en relación con unos artículos escritos por Ángel Mario Xerato para Cuarto Poder en 2002, en los que denunciaba la corrupción oficial y la malversación de fondos. Ángel Mario Xerato permanece detenido actualmente en el municipio de El Amate, estado de Chiapas. Según los informes, un juez local está considerando la posibilidad de imponerle una fianza de $20,000 estadounidenses a cambio de su libertad. Según los informes, esa cantidad está muy lejos del alcance del periodista y constituiría un obstáculo desproporcionado a la libertad provisional por un delito no grave. Esta cuestión hace temer seriamente que el juzgado que se encargaba de los cargos de difamación contra Ángel Mario Xerato no sea lo suficientemente independiente e imparcial como para cumplir las normas internacionales de justicia procesal. Acciones recomendadas. Expresamos preocupación por la nueva detención de Ángel Mario Xerato Flores. Expresamos preocupación porque su detención y las condiciones excesivas de fianza que le puedan ser impuestas pueden constituir acoso a consecuencia de su trabajo legítimo como periodista. Pedimos a las autoridades que garanticen la aplicación inmediata e imparcial de las normas internacionales de derechos humanos para garantizar que Ángel Mario Xerato reciba un juicio justo. Expresamos preocupación porque la legislación sobre difamación del estado de Chiapas restringe excesivamente la libertad de expresión y se está utilizando para disuadir a los periodistas de investigar y publicar material de legítimo interés público. Amnistía Internacional. Y es que el Congreso local aprobó reformas al
difamación y calumnia, agravando las penas y transformándolas de ese delito de civil en penal, con el control del gobernador y del fiscal Herrán Salvati y del andamiaje judicial del Estado. Cada vez que un periodista crítico realizaba una denuncia contra el gobierno local, era amenazado de difamación y en varios casos llevados a la cárcel. La iniciativa de reformas a la ley Mordaza, bajo el sello de Pablo Salazar Mendiguchía, se produjo luego del escándalo por la amistosa relación entre Pablo Salazar y el empresario Kamel Nasif, señalado por proteger a una red de pederastas en Cancún. El 17 de febrero de 2004, 40 diputados votaron por unanimidad las propuestas del Ejecutivo local, que planteaba modificaciones al Código Penal de Procedimientos Penales. Las reformas eran para castigar los delitos de difamación y calumnia con sentencias de hasta 9 años de prisión y multas de 100 a 1000 días de salario mínimo. Organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos mostraron su rechazo al capricho de Salazar, cumplido por el Congreso, de maniatar a la prensa y enviar a prisión a los comunicadores. Durante más de 2 años, reporteros, camarógrafos y editores llevaron sus reclamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero todas fueron rechazadas por José Luis Soberanes por señalar que se trataba de un asunto local. Mientras en el Estado se agudizó la represión contra reporteros y columnistas que cuestionaban a Salazar por no tener un título profesional, en abril de 2004, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, dio trámite a la queja de un grupo de periodistas que se manifestaban contra la llamada Ley Mordaza Pablista, con el argumento de que atentaban contra la libertad de expresión, información y opinión. Sin embargo, con una ley a modo, Pablo Salazar hizo caso omiso de las recomendaciones internacionales y se convirtió en el verdugo número 1 de la prensa. La persecución gubernamental contra los medios locales provocó una airada protesta de organismos internacionales, como la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Asociación Mexicana de Editores. Para la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, es muy preocupante los hechos que se están registrando en el estado de Chiapas en materia de libertad de expresión. Es muy lamentable que lo que está realizando el Procurador de Justicia del Estado, Mariano Herrán Salvati, quien impulsado por el odio contra el diario Cuarto Poder, continúa adelante con la persecución que encabezará durante los 6 años del gobierno represor y autoritario de Pablo Salazar Mendiguchía, quien en la 20ª Asamblea de Campeche declaró enemigo número 1 de la libertad de expresión en México. En Chiapas no ha cesado el hostigamiento y persecución al diario Cuarto Poder. Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, AC. El estado de Chiapas cuenta con la legislación más estricta de todo México respecto a la difamación, tras haber introducido en mayo de 2004 nuevas reformas al Código Penal que aumentan las penas de prisión por este delito a entre 3 y 9 años. Antes de que se introdujeran estas reformas, la pena establecida era entre 2 y 5 años de prisión. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han pedido repetidamente que se reforme la legislación sobre difamación para convertir este delito en delito civil, que no entrañe la detención. Amnistía Internacional. Cuando Conrado se debió exiliar y su hijo fue detenido, ambos recibieron el apoyo de la Asociación Mexicana de Editores y la Sociedad Interamericana de Prensa, que manifestó su preocupación explícita por las irregularidades que rodeaban la detención del hijo del director del periódico Cuarto Poder. La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, solicitó a las autoridades locales el traslado del caso al ámbito federal, con el objeto de garantizar un proceso justo. El gobierno del estado siempre se negó a trasladar el caso a la PGR, a pesar de que fue solicitado por la propia Procuraduría Federal. Pero ya antes de la persecución política de la familia de la Cruz Morales, se habían